Buenas noches, me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta sesión del 25 de julio en torno al proyecto que hemos estado realizando desde hace ya casi 2 años, Jueves de Patrimonio Cultural. En esta ocasión, y como casi siempre sucede, el doctor Eduardo Velasco Briceño nos va a dirigir esta sesión. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí, y muchas gracias por nuestra invitada el día de hoy también, la maestra Zaira Nayeli Villarreal Vaca. Te dejo el uso de la voz. Gracias, doctora. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Continuando con el programa de Jueves de Patrimonio Cultural, esta noche la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco tiene el agrado de recibir en esta casa sede a la maestra Zaira Nayeli Villarreal Vaca, quien presentará la conferencia Casas de las Colonias Americana y Reforma. ¿Me importa? Una disculpa, se me olvidó tocar la campana. Ahora sí ya damos por iniciado. Muchas gracias. El orden del día es el siguiente, la apertura de la sesión. Me permito presentar a la vicepresidenta de esta casa, de la Junta Directiva de esta benemérita institución y coordinadora de este proyecto, la doctora Adriana Ruiz Garzura. Nos acompaña también, por supuesto, la maestra Zaira Nayeli Villarreal Vaca y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño. Me voy a permitir dar lectura a una síntesis curricular de la maestra Zaira Nayeli Villarreal Vaca. En el 2018 es egresada y titulada de la Maestría en Ciencias de la Arquitectura con orientación en Conservación del Patrimonio Edificado en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño por la Universidad de Guadalajara. Del 2014 al 2016 inició su formación académica en la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como parte del posgrado. En 2009 se licenció en Diseño de Interiores y Ambientación por la Universidad de Guadalajara. Realizó cursos especializantes en museología y museografía en la Escuela de Artes, Secretaría de Cultura en 2013, y el curso Apreciación y Análisis, una guía para entender el arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año 2016. Acreditó participación en el 7º Congreso Internacional Virtual Turismo y Desarrollo con el 3er Simposio Virtual Valor y Sugestión del Patrimonio Artístico y Cultural por la Universidad de Málaga, España, en 2013. En el año 2017 publicó el artículo de investigación La arquitectura habitacional del Porfiriato en la Colonia Reforma de Guadalajara, Jalisco, en la revista Antrópica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán. Participó como ponente en el 2º Coloquio de Historia y Conservación de Centros Históricos con el tema La arquitectura habitacional del Porfiriato en 2016. En el marco del 3er Congreso Internacional de Posgrados en Arte, Arquitectura y Diseño y Urbanismo intervino con la ponencia Análisis de la arquitectura habitacional de principios del siglo XX en Guadalajara, Jalisco, en el año 2015. En el año 2009 alcanzó la categoría de Jóvenes Talentos con el multidisciplinario del CUAD y publicación en la revista de Arquitectura e Interiores, Teoría más Praxis. Obtuvo la presea por destacada trayectoria académica durante la ceremonia de reconocimiento y estímulo a estudiantes sobresalientes en el año 2009. En la actualidad ejerce como consultora y asesora de interiorismo para proyectos de hotelería y casa habitación. Actualmente es docente universitario desde el año 2013 en las licenciaturas de Arquitectura e Interiores y profesor en la asignatura en las materias de Proyectos e Investigación y Contextualización del Diseño Interior en México en la Universidad de Guadalajara desde el año 2017. Recibamos con un aplauso a la maestra Zaira Nayeli Villarreal Vaca. Y cedemos el uso de la voz, maestra. Buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación.
y comenzaré explicando brevemente en qué consiste esta investigación. Esta investigación hace un análisis e interpretación de la forma de las casas de las colonias Reforma y Americana, tratando de entrelazar los roles socioculturales y cómo estos se ven reflejados en la composición de la vivienda, que fue una tipología que se desarrolló a principios del siglo XX en las colonias. Me permitiré leer esta frase para dar inicio, que dice: la forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el espacio. Las formas arquitectónicas, las texturas, los materiales, la luz, sombra y color, todo se combina para infundir una calidad o espíritu que articula el espacio, tanto en los interiores como en los que envuelven los edificios. Dicho en otras palabras, esta frase nos trata de indicar que todos los elementos cualitativos que conforman un objeto, en este caso un elemento arquitectónico, nos sirven para la interpretación y esencia del mismo, tanto el interior como en su exterior. Más o menos esto es lo que trata de exponer este análisis, todos esos elementos cualitativos que se conforman la casa habitación y su relación con los elementos socioculturales. Haré un breve repaso desde la memoria histórica para contextualizar el periodo del Porfiriato. El periodo del Porfiriato se llamó así porque en ese entonces Porfirio Díaz era el presidente de México de 1877 a 1911, que fue su exilio. En este periodo hubo grandes transformaciones. Se adaptaron costumbres, modos de habitar, hubo inversión del extranjero, infraestructura, tiendas departamentales, novedades que venían influenciadas obviamente de diferentes lugares, por ejemplo, Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. En este periodo, los modos de vida, las costumbres que adoptó la sociedad tapatía, en este caso, pues tenía que ver lo que estaba en boga con el extranjero. Por ejemplo, las mujeres elegantes, los vestidos zampones, la figura humana, la figura femenina era un estandarte familiar. Es decir, la estabilidad de la familia se basaba o estaba representada por la figura humana, pero también por la arquitectura, que es lo que vamos nosotros a ver más adelante. Los modos de vida y nuevas costumbres, por ejemplo, los paseos en bicicleta, las tiendas departamentales, que eran estos inmuebles, también llamados como cajones de ropa, es donde se podían adquirir todos esos productos que llegaban del extranjero. Podía haber desde artículos para el hogar, para el vestir, telas, mobiliario, marcos, cualquier tipo de elemento, tanto de uso doméstico como personal, accesorios, se podían encontrar en estas tiendas departamentales. En este periodo, los paseos a la Alameda, la ópera, el teatro, los tíbolis, las tertulias, era lo que acostumbraba la sociedad en ese momento, como actividades de diversión, recreación y ocio. Los eventos conmemorativos o cívicos, los bailes de salón, que eran estos puntos de encuentro donde los hijos de las familias acomodadas socializaban y con esto pretendían mantener su estabilidad económica y familiar. Las exposiciones universales, que eran estos encuentros de la cultura o ventanas al mundo, donde cada país representaba lo mejor de cada cultura. Todos estos son elementos que estaban en ese periodo, ¿no? Por ejemplo, también los anuncios, los servicios y productos que se ofrecían a través de estos carteles o publicidad, donde se mencionaba qué es lo que estaba en boga: la moda, la vestimenta, los sombreros, los guantes de seda o algunos productos también para vestir el hogar, por ejemplo, las cerraduras. O el caso del extranjero suizo que tuvo un negocio en la Ciudad de México y una sucursal en Guadalajara, donde vendía un sinfín de elementos tanto artísticos como mobiliario, objetos que venían del extranjero y se podían adquirir en la ciudad. Entonces podemos ver en estos anuncios toda la publicidad, por ejemplo, cuadros, papel tapiz, mobiliario, una gran variedad de productos.
Hablando en arquitectura, pues no fue la excepción. Todas las influencias extranjeras se vieron manifestadas en las distintas artes. Un caso, el caso de las colonias, aquí en Guadalajara, donde dos exponentes, dos ingenieros arquitectos, Guillermo de Alba y Alfredo Navarro Branca, que construyeron casas en las colonias con esas características que estaban de moda. Más adelante lo vamos a ver a detalle. Y bueno, como un resumen, fueron dos ingenieros arquitectos, y cada uno de ellos con diversa obra. Por ejemplo, Guillermo de Alba, que edificó también en el centro de la ciudad, en las colonias y en Chapala, como la antigua estación del ferrocarril, Mi Pullman, la Villa Niza, entre otras construcciones. Y Alfredo Navarro Branca, que también hizo obras de remodelación, edificios en el centro de la ciudad y el centro escolar Basilio Vadillo, por ejemplo. Retomando el diseño de muebles o los enseres domésticos utilizados en este periodo, vamos a mencionar el diseño de muebles, ya que el diseño de mueble en esta época no fue solo un mueble más, sino que era parte de esos conceptos de modernización, privacidad, intimidad y confort. Por ejemplo, los muebles sanitarios, que si bien se tiene mención del bidet y el inodoro desde el siglo XVIII, tomaron mayor auge a finales del XIX y principios del XX, donde estos muebles ya se instalaban al interior de la casa. Ya no era necesario salir al corral o al patio trasero a hacer las necesidades fisiológicas, sino que ya propiciaban este confort o esta intimidad al interior. Algunas características del diseño de mueble de este periodo de finales del XIX y principios del XX en cuanto al estilo, se dice que en este momento no se inventó nada nuevo, sino todo lo contrario, se retomaron, se mezclaron y era una mezcla, valga la redundancia, de ciertos elementos de estilos y de culturas, a lo que se le llamó como ecléctico o historicista. Fue tanto en el diseño de muebles como en la arquitectura y en distintas expresiones artísticas. Hablando del diseño de muebles que vestían los interiores, encontramos los estilos utilizados en estas casas. Por ejemplo, el estilo imperio, con una influencia de la antigua civilización de Roma, que utilizaba elementos decorativos como las cornucopias, laureles o algunas otras terminaciones en latón o bronce. Y podemos ver algunos ejemplos del mobiliario. Otro ejemplo sería el estilo surgido en Alemania, donde las maderas obscuras, los volúmenes pesados o prismáticos era lo que lo caracterizaba. El estilo victoriano, que también fue otro de los estilos con un carácter burgués, donde podemos encontrar estos sillones tapizados en estas telas con galones o borlas que rodeaban al sillón, o estos respaldos capitonados o mesas auxiliares, que eran los que se utilizaban en cada uno de los espacios. El estilo isabelino, surgido en España, con formas más curvas, siluetas que evocaban a la figura femenina, más sutiles en comparación al estilo que mencionamos. Dentro de este periodo también los estilos exuberantes o más abigarrados, en donde se mezclaban diferentes esencias de cultura, por ejemplo de Persia y China, que hacía mobiliario más exuberante, más extrovertido, y podemos ver algunos ejemplos. En cuanto a los tipos de mueble, estaban estas sillas con medidas más grandes o más amplias que permitían sentarse con estos vestidos zampones con diferentes tipos de respaldo, ya sean calados, curvos, con crestas o peinetas que hacían más suntuoso la silla, o algunos con diseños más caprichosos como este taburete.
En cuanto a los espacios especializados o innovadores que surgieron en la época, de acuerdo a los roles de género, estaban los despachos, estudios o bibliotecas que eran destinados para el jefe de familia o el varón. En este caso podemos ver el escritorio cartonier con estos cajones sobre su cubierta, una credenza o vitrinas que se utilizaban también en este periodo. Hablando de los espacios especializados o innovadores de la época, los cuartos de costura. Espacios destinados para la mujer, para la señora de la casa, donde podían hacer actividades, ya sea de reparación de ropa, bordado, y encontramos estos muebles también especializados. Al centro, un carrusel, donde se podían colocar los carretes de hilos de colores, o un toilet, que es un tipo alajero que se utilizaba en la habitación de la señora de la casa, por ejemplo. Hablando de los tipos de camas, encontramos las camas trineo o las camas barco, o con formas más sencillas, las camas de latón. Estas podían tener un medio baldaquino o un baldaquino completo donde se pendían las telas. En cuanto al mueble mexicano, podemos ver estas características que lo definen, por ejemplo, un sillón de 3 plazas, una butaca, patas cabriolé, descansabrazos, respaldo capitonado, tapizado en telas aterciopeladas y como remate esta cresta o peineta, también haciéndolo más protagonista. Eso es en cuanto al diseño de muebles que se utilizaba en ese periodo, retomando todos estos elementos y características que mencionamos en un inicio. En esta investigación se hace un abordaje, como lo mencioné en la introducción, donde se retoman las costumbres, en los modos de vida, tomando las referencias desde la memoria histórica y colectiva de Pierre Nora y viendo cómo todos esos modos de vida, esos cambios y costumbres de la estructura familiar o de los individuos al interior de la casa se vio reflejado como parte de las exigencias y necesidades en la vivienda. Entonces vamos a platicar un poquito más a detalle de eso. El abordaje metodológico que se toma entonces son las huellas o recuerdos sociales a partir de esa memoria histórica, que son las ilustraciones, las imágenes, los planos, todo lo que nos dé esa información. Los modos de vida, que serían los hábitos y la habitabilidad, y por último el espacio interior, donde se ve reflejado en la arquitectura. Haciendo un análisis de la fisionomía urbana de las colonias, en este caso la Americana y la Reforma, vemos en un plano del ingeniero Ernesto Fuchs de 1906, donde al poniente se ven ya identificadas en rojo la colonia Americana con una traza en diagonal y la colonia Reforma. La colonia Americana y la colonia Reforma. En este croquis, donde se ve la lotificación de la colonia Reforma, también por el ingeniero Ernesto Fuchs de 1901 y 1908, vemos las colindancias en aquel entonces de la colonia. Por ejemplo, vemos al norte la colonia francesa, vemos la Huetzen y los tanques distribuidores, vemos la Escuela del Espíritu Santo, vemos el hipódromo, la penitenciaría y en la traza en diagonal al sur la colonia Americana. Vemos en estas imágenes algunos croquis de 1906, también por el ingeniero Ernesto Fuchs, donde se ve la lotificación de ambas colonias. En esta imagen de la colonia Americana, posteriormente la colonia crece y se hacen, las adecuaciones necesarias para su desarrollo. En esta imagen vemos la limitación, es decir, los bordes artificiales que circundan a la colonia Reforma, teniendo la avenida Enrique Díaz de León, Morelos, avenida Unión, José Guadalupe 1, Progreso y López Cotilla. Y marcado en rojo uno de los inmuebles muestras que haremos más adelante el análisis. En cuanto a la colonia Americana, tomando como este perímetro para el presente estudio, se tiene la calle Camarena, López Cotilla, Progreso, José Guadalupe 1, Argentina y Miguel Blanco.
Dentro de estas colonias es importante identificar y señalar que son ricas en patrimonio edificado, tanto artístico y cultural. Se hizo el análisis de sus vialidades primarias, secundarias, subcolectoras y peatonales, y en ellas encontramos algunos ejemplos que todavía se mantienen en pie de edificaciones o casas pertenecientes al Porfiriato, que es nuestro tema en cuestión, tanto de la colonia Reforma como la Americana. También dentro de estas colonias cabe señalar que se encuentran otras edificaciones de diferentes autores, estilos. Encontramos estilo del regionalismo, del funcionalismo, así como edificaciones de referencia que pueden ser templos, que pueden ser templos o edificaciones, casas o plazoletas, que son ya unos hitos o inmuebles referencia dentro de las colonias. Nosotros nos vamos a detener en esta imagen donde encontramos los inmuebles muestras al estilo en cuestión, en este caso del Porfiriato, señalando en azul todos los ejemplos que se mantienen aún en pie de la arquitectura del Porfiriato. En naranja los pertenecientes a la obra de Alfredo Navarro Branca y en verde los pertenecientes al ingeniero Guillermo de Alba. Cada uno con sus fotografías y características que más adelante lo vamos a comentar. Tenemos la Casa Navarro Branca, la Casa Cortés, la Villa Esperanza, el Centro Social Alcalde y la Casa Conte sobre la Avenida Vallarta. Algunas de las características tipológicas del ingeniero Navarro Branca encontramos similitudes en todas estas casas de las colonias, tomando en consideración desde el ingreso principal, por ejemplo, la verja de ingreso, las rejas, los jardines circundantes de la casa, las escalinatas, las terrazas, los pórticos, algunos elementos ornamentales como las cartelas, las claves, frontones o remates, tanto en la parte superior de fachada o inferior. Vemos también, identificamos también que algunos de los casos o de estos ejemplos, algunas han cambiado su uso. De ser un uso original habitacional pasó a ser a un giro comercial. Por ejemplo, la Casa Cortés, que en la actualidad es una casa de vestidos de novia, la Villa Esperanza, que ahora se renta para eventos sociales, y otros casos en los que las casas se encuentran en desuso. Encontramos también en la colonia Americana algunos ejemplos pertenecientes a la obra de Guillermo de Alba, y encontramos la Casa Libertad dentro de este perímetro, la Casa Libertad que se encuentra en la Plazoleta Libertad y Emerson, la Casa de los Abanicos, la Casa Gómez Luna y la Casa Pérez Rojas, que más adelante vamos a platicar también sobre estos ejemplos. Dentro de la tipología arquitectónica del ingeniero Guillermo Alba encontramos estos elementos o grifos, por ejemplo en la Casa de los Abanicos, en uno de los ingresos principales, que evocan a figuras zoomorfas, cabezas de león o quimeras o dragones alados. Sí. Ok. Ay. Aquí. En esta parte que les mencionaba de los elementos zoomorfos, encontré en un libro que esto fue uno de las marcas patentadas por el ingeniero Ernesto Fuchs, que si bien estos moldes ya se utilizaban en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, él lo introdujo al país, lo patentó. Eran estos moldes que servían para hacer este tipo de ornamentación que se utilizaba en las casas y eran conocidos como los moldes Eureka. El otro ejemplo de la Casa Libertad, vemos arcos de medio punto, vemos las balaustradas, vemos los remates esféricos en la parte superior y este detalle en los muros que nos da un ritmo y una textura visual en el exterior. El ejemplo de las casas Gómez Luna, que evocan a una fortificación medieval con estos elementos arquitectónicos que aluden a los minaretes.
las almenas también que conforman la parte superior de la fachada y estos arcos angulares o en forma de mitra que son característicos de este ejemplo, así como algunos elementos redondeados que conforman la balaustrada. Otro caso que encontramos también sobre la calle de Libertad es la Casa Pérez Rojas, donde encontramos estos elementos similares de las características de la vivienda de este periodo. Encontramos un ingreso principal con una verja de ingreso, rejas que circundan la casa, los jardines alrededor de la casa. En este ejemplo, bueno, en esta característica del periodo, la casa ya no se encuentra a ras de banqueta, como lo encontrábamos en las casas del centro, que eran casas a pie de banqueta, que tenían un acceso, un zaguán, un patio central, crujías y a su alrededor las habitaciones que se comunicaban entre sí. En estos ejemplos, el esquema de la vivienda se modifica, se transforma y en algunos casos los espacios desaparecen para convertirse en otros. Por ejemplo, ahora tenemos los jardines alrededor de la casa, tenemos las escalinatas, tenemos un pórtico, tenemos las terrazas y elementos que rematan o hacen más suntuoso el inmueble. Recordemos que en este periodo todo lo que estaba en tendencia de acuerdo a París, Francia, era pues esos elementos o características que lo distinguían. En la arquitectura, al igual que la figura humana, era el estandarte familiar. Es donde yo podía denotar mi estatus, mi nivel socioeconómico, incluso hasta cultural, y era algo importante que se tenía que mostrar. Entonces, aquí vemos el ingreso principal, cómo se remata en un frontón circular y un elemento fitomorfo. Entonces, bueno, serían algunos de los ejemplos. Vamos a seguir viendo más características. Esta es la fachada de la Villa Esperanza, donde vemos, por ejemplo, elementos ornamentales sobre los vanos, tanto de ventanas como de puertas. Vemos ovas, vemos dardos, vemos cartelas, vemos dentículos, molduras, balaustradas y en este caso un escusón y algunos remates en cantera gris, que eran elementos decorativos u ornamentales. También la introducción de nuevos materiales que llegaron al país, por ejemplo, el fierro, que se utilizaba tanto para las verjas o algunos elementos como en este caso. Y también vemos aquí la entrecalle, ¿no?, que se utilizaba, o el almohadillado que se utilizaba en los exteriores, así como algunos balaustres en cantera. En este esquema habitacional vemos que era importante todos los esquemas de urbanización y modernidad que se tomaron de Europa, por ejemplo, Haussmann y Cerdá, en donde estos patrones de urbanización se vieron influenciados en las colonias. ¿Qué se buscaba en este periodo? La calidad de vida, la higiene, la privacidad y el confort. Eran los principios que buscaba la sociedad para tener un bienestar, ¿no? Un bienestar y una manera de vivir más cómoda, pero también más suntuosa. Encontramos que todas las habitaciones, por medio de los jardines que los circundan, proporcionaban iluminación y ventilación natural a cada una de las habitaciones, ya que en las colonias higienistas lo que se buscaba era un aire limpio, un aire fresco para respirar. Por eso también era conocido como un lugar privilegiado para vivir. Vemos también en estas casas que se levantan de 1 metro a 1,50 aproximadamente sobre el nivel del piso, dando pues una mayor visibilidad, y en algunos casos las que tenían sótano servía también para ventilación. Encontramos las escalinatas, las terrazas. Y bueno, algo importante también eran los espacios innovadores, por ejemplo, los cuartos de costura que lo mencionamos, y en este esquema al frente encontramos, vamos a ver si en otra imagen lo podemos ver, bueno, encontramos el cuarto de música y el despacho. En esta imagen vemos una inscripción donde se menciona a Navarro Branca, ingeniero, y que aún lo podemos apreciar en una de las fachadas poniente, sobre Marsella y José Guadalupe Zuno.
En los interiores también se empleaba la decoración u ornamentación para aquellos espacios que servían sociales y tenían una mayor jerarquización. Se decoraban al interior con estos elementos, por ejemplo, las guirnaldas de flores, las molduras, los dentículos, como es el caso del comedor y la biblioteca. En estas imágenes podemos ver un cuarto de música, un lucernario, la biblioteca y un área trasera que nos dirige al área de servicios y azotea. Y aquí algunas imágenes donde también se puede apreciar esa decoración tanto al interior y en este caso también en el diseño de puertas. Algunas imágenes de sus interiores. Las alturas, el diseño de los pisos que también marcaban y diferenciaban áreas y eran áreas sociales o pasillos, también se diferenciaba por los elementos ornamentales y los mosaicos. Y algunos ejemplos de mobiliario que platicamos ya en diapositivas pasadas. Algunos esquemas, tanto de alzados y planos, que más adelante vamos a comentar, y algunas fichas de inventario donde se especifica la datación, la clasificación del inmueble, que en este caso son inmuebles de valor artístico relevante, su uso original, el nombre del edificio y al autor al cual se reconoce. Entonces encontramos aquí cada uno de los inmuebles con su autoría. Los primeros pertenecientes a Alfredo Navarro Branca y los siguientes a Guillermo de Alba, donde se hace mención de cada uno. Pasando ahora sí ya más a fondo a lo que es el análisis e interpretación de la forma arquitectónica, vamos a comentar lo siguiente, según la doctora Gonzalo Aispuru Pilar, que dice: la vida cotidiana está relacionada con la historia social, cultural, las características, los procesos de las costumbres, las tradiciones como referentes del código moral que integra a una sociedad, definiendo sus valores, el rol que desempeñan los individuos de acuerdo a su sexo y género, tanto en lo individual como en lo familiar. Se dice que si uno quiere conocer a las personas, pues basta con mirar a su casa, ver cómo viven y entonces entenderemos y comprenderemos quiénes son, ¿no? La casa es un reflejo de quien lo habita. Entonces, tomando esto, algunos de los principios de la doctora Aispuru, que nos dice: el espacio habitable debe de responder a las necesidades básicas y rutinarias. Los modelos de convivencia, al igual que las necesidades fisiológicas, sentimientos y aspiraciones, se manifiestan en lo cotidiano. El estudio de la vivienda es un acercamiento a esos cambios de su forma, costumbres, criterios de higiene, entre otros. La relación de los bienes materiales, la intimidad, son expresiones de modernidad y cambios sociales, también de una distinción económica y cultural. El ser humano se apropia de un espacio, lo modifica, lo dota de significado de acuerdo a sus exigencias. Los utensilios, al igual que los objetos de uso doméstico, deducen la organización del espacio, pero también lo transforma, lo adecúa según las pretensiones de la época. Estos son algunos principios que la doctora menciona y que se retoman en el análisis. Entonces dice: la historia y la vida cotidiana integra diferentes patrones, son el simbolismo de los espacios y formas que vislumbran los procesos de transformación. Un lugar habitable debe de cumplir con las necesidades básicas para vivir. Un hogar se convierte en tal cuando el individuo lo llena de significado e identidad. Es decir, la diferencia entre una morada, que es un espacio de transición, y un hogar que identifica al individuo de quien lo habita, es cuando se convierte en hogar. Entonces, es lo que tratamos nosotros de relacionar en este análisis. Para eso se llevó a cabo el análisis de la vivienda mediante un esquema tridimensional, donde se hizo el levantamiento de un caso muestra, que es el que les presento, donde en este esquema bidimensional vemos un eje que va de norte a sur.
pasando por áreas de transición o áreas sociales o públicas, y a los extremos izquierdo y derecho las habitaciones y al fondo la zona de servicios. Esto convertido en una planta arquitectónica, podemos ver el espacio de cada zona, sus dimensiones y proporciones, y cómo el ingeniero lo materializó y conceptualizó en este plano. Pasándolo ahora a clasificación de cada una de las áreas, tenemos por color y nombre cada uno de los espacios. Dentro de los espacios innovadores y especializantes de la época encontramos los cuartos de costura, el cuarto de juegos, la biblioteca, el estudio y la alacena, que era un espacio para guardar dentro de la cocina. También identificamos los ejes visuales que nos ayudan al ordenamiento, a comprender el ordenamiento de la casa, y en ellos encontramos los ejes principales, que sería este eje principal que corre de norte a sur, ejes secundarios y ejes terciarios que nos indican otros accesos que van desde los jardines por el área de servicios, un acceso secundario y un acceso principal. Entonces también encontramos que en este tipo de vivienda las casas tienen más de un acceso, pueden ser 2 o 3 dependiendo del esquema de la vivienda. Haciendo la investigación encontramos algunos casos análogos en las distintas ciudades del país, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el Paseo Montejo, Guanajuato, San Luis Potosí, Chihuahua, por mencionar algunas. En el Paseo Montejo encontramos todo este corredor y este tipo de edificaciones que tienen características similares a las de Guadalajara. Encontramos las verjas de ingreso, la escalinata, los jardines circundantes, el pórtico, las terrazas, los elementos decorativos característicos del periodo, y en este ejemplo un torreón que era un mirador singular de algunas de las construcciones, que si bien no todos lo tienen, podemos ver algunos ejemplos, tanto aquí en la ciudad, que lo tienen. Otro ejemplo sería el Palacio Cantón, que es el que tenemos aquí, y algunos otros inmuebles en este mismo paseo. Hablando de los muebles sanitarios, vemos algunos ejemplos, por ejemplo, el inodoro y el bidet, en este caso de porcelana, que brindaban esa privacidad y confort al interior de la casa, y era un espacio de higiene, ¿no? Pero al interior, que pues obviamente era en la intimidad. Al tratar nosotros de interpretar el espacio, tenemos un criterio, un principio. Hay que observar los detalles, pararse frente al edificio y empezar a identificar cada uno de sus elementos, cualidades, características y ornamentación, ya que todo es un lenguaje que se puede leer. Después lo desciframos y por último confrontamos todos esos resultados para llegar a un análisis. En la siguiente frase que dice, la arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio, creo que nos queda muy ad hoc a estas viviendas. Cómo todas esas necesidades, todos esos criterios de higiene, de modernización, se vieron reflejadas en el espacio. Adentrándonos ahora sí al análisis esquemático, encontramos en esta vivienda que está localizada sobre José Guadalupe 1 y Marsella, que la vamos también poder apreciar en el recorrido. Vemos al centro áreas de encuentro o áreas sociales, también de transición, que corresponden a la estancia, a la biblioteca, comedor, y al frente el recibidor. También encontramos diferentes tipos de líneas rectas, líneas curvas, que ayudaban a darle este volumen a las fachadas, pero también al interior provocar esta sensación de movimiento, por ejemplo, utilizado en los balcones, en las terrazas o en alguna de las escalinatas. También como parte de esta mezcla de formas y contrastes.
Encontramos diferentes tipos de líneas que configuran los espacios y el eje rector, que ya plasmado en este esquema, tenemos el recibidor, tenemos la estancia, tenemos la biblioteca, tenemos un comedor, y este eje nos divide en dos partes, el ala izquierda y derecha, que son las habitaciones. Hablando del volumen, encontramos este ejemplo de la Villa Esperanza, que es un mirador donde podemos ver el volumen, el movimiento, las formas y sus elementos decorativos que lo conforman. Por ejemplo, el almohadillado, las cartelas, las molduras, dentículos, en fin. Dentro de los elementos visuales encontramos la forma de los espacios. Encontramos formas cuadrangulares que subdividen a cada una de las áreas, así como diferentes tamaños. Y también algo importante, el color o la función de los jardines, ¿no? Que, como lo mencioné, era parte de la modernidad, que se utilizó en las colonias higienistas y aportaba aire limpio y fresco a cada una de las habitaciones. Era el medio en que se ventilaban y que obviamente pues daba una calidad de vida distinta. Las texturas al interior de las casas por medio de la ornamentación, las perlas, formas que asemejan rostros, roleos, modillones, y texturas tanto en pisos, diseño de puertas, molduras, techos, etcétera. También encontramos diferentes cambios de dirección en cada una de las áreas, así como diferentes posiciones y un diagrama de flujos que nos ayuda a distinguir cuáles son las áreas principales, las áreas públicas, las privadas, las de servicio y espacios especializantes como son el cuarto de costura y el estudio. Lo podemos ver aquí por medio de colores en este esquema. Entonces encontramos en verde estas zonas sociales, en rosa a los extremos las habitaciones y al fondo el área de servicios. Encontramos también una retícula que nos ayuda a ver cómo se organizó el espacio según la conceptualización y distribución que proyectó el ingeniero. Entonces podemos ver cómo se modula cada una de las áreas, así como su estructura y algunos espacios en formas similares. Los contrastes, y según la metodología de Hall, que nos ayuda a corroborar o a entender cómo se clasifican los espacios. Por ejemplo, los espacios más pequeños, considerados como espacios íntimos, el espacio personal a una distancia en donde dos personas están cerca, un espacio social que pueden estar conviviendo varias personas, o un espacio público que ya es un espacio más amplio con una distancia con respecto al cuerpo humano de 3,50 metros en adelante. Entonces, en este esquema, siguiendo la metodología de Hall, podemos clasificar cada uno de los espacios. ¿Cuáles eran los espacios sociales, los espacios personales o los espacios íntimos? Obteniendo con ello que correspondían a las recámaras o a los espacios sociales como el cuarto de música, el hall, etcétera. Encontramos que el recibidor es un espacio personal, la estancia un espacio público, los cuartos de música un espacio social, el estudio también un espacio social y así sucesivamente en cada una de las áreas. Con esta metodología podemos clasificar y corroborar cómo se organizaba cada uno de los espacios en esta estructura familiar, es decir, los habitantes que integraban a la familia. También tenemos una clasificación de espacios siguiendo estos principios, en donde los espacios interiores son los considerados techados o semicubiertos, los espacios intermedios como las terrazas y los exteriores los que se encuentran al aire libre.
Tenemos los límites virtuales, que aquí es muy importante mencionarlo, como cuál era la función principal de los jardines, aparte de ventilar, iluminar, era este espacio de transición o este espacio que hacía una división entre lo público y lo privado. Es decir, yo podía caminar al interior de la casa, los niños podían estar jugando, podía tener actividades recreativas al aire libre, pero siempre limitando o diferenciando lo público de lo privado, que era parte de las características de estas viviendas, lográndose por medio de los jardines. Dentro de este esquema, dentro de este análisis se hacen estos esquemas. Por tiempo no me voy a detener en cada uno de ellos, igual con más calma en otra ocasión lo podemos mencionar. Solamente quería mostrar los resultados que se obtuvieron por medio de estas tablas, donde encontramos las áreas con más metros cuadrados, las áreas con menos metros cuadrados que correspondían a qué zonas, así como el tamaño de las habitaciones según sus metros cuadrados, teniendo como la recámara principal, pues la de mayor espacio, y las áreas menores, secundarias o espacios accesorios, como el área de servicio, la alacena, que eran espacios pues obviamente más pequeños o secundarios y que también iban en relación a la ubicación de la casa. Y bueno, algunas conclusiones. Se dice que el habitar cotidiano se presenta en la casa, es una relación del comportamiento, la forma y cómo se utilizan. Sirve para tener un acercamiento a su planeación y necesidades a través del tiempo y de acuerdo a las demandas y exigencias de la sociedad, pero siempre determinado en un periodo. Es decir, las exigencias van cambiando, va evolucionando y no son las mismas necesidades o demanda de una época a otra. El uso del espacio debe de corresponder también a ese contexto social y cultural, y también es una representación de la condición o de su transformación, es decir, de cómo se habita al interior. En este periodo, los conceptos de individualidad, confort, privacidad se buscaron al interior de la casa, en un ambiente ostentoso, amplio e íntimo. Se asignaron espacios especializantes para cada una de las actividades. Ya no era un solo espacio o una unidad donde ahí se llevaban diferentes actividades, sino que estaban destinadas a cada uno de los integrantes de la casa y actividades definidas, por ejemplo, de lectura, de estudio, descanso o higiene personal. Se asignaron zonas de convivencia familiar, así como de recreación o de estudio. La inclusión de los nuevos manuales de buena conducta, así como las normas de urbanización e higiene, intervinieron en la forma o la composición arquitectónica, pero siempre denotando de calidad de vida e intimidad a los espacios, imitando o tratando de seguir los patrones europeos, donde el uso de los objetos cotidianos formaron parte de esa representación y distinción aristocrática. Esos artículos se podían obtener en las diferentes tiendas departamentales, como las fábricas de Francia, el Palacio de Hierro, y entre los productos que ofrecían pues eran muebles, tapices, lámparas, en fin. Había algunos que eran realizados por manos mexicanas, pero con las técnicas europeas, y otros eran importados. También encontramos que estos espacios especializantes se asignaron de acuerdo al rol de género. Platicábamos de los espacios destinados para la mujer, como el cuarto de costura, la cocina, en esa época, y los espacios destinados para el hombre de la casa, como el despacho, el estudio o la biblioteca. En este esquema vemos que las casas también podían tener más de un solo ingreso. En este esquema encontramos un ingreso principal y dos ingresos secundarios, tanto hacia el poniente y al sur. Y una reflexión final que quiero compartirles sería: al conocer las cualidades y motivos de la arquitectura doméstica, así como lo que representa para la memoria histórica, se podrá valorar, respetar y conservar el patrimonio edificado.
realizar adecuaciones, intervenciones o cambios de uso digno e inserción en la sociedad, ya sea para su preservación o atribución a la conciencia de las futuras generaciones. Y con esto termino. Gracias. Como que, no sé, quisiera uno haber vivido esa época y en esas casas tan maravillosas. Obviamente, pues eran pocos los que podían vivir en unas casas así, supongo que eran la sociedad alta y la mayoría vivían en otro tipo de viviendas, pero bueno, se vale soñar de vez en cuando. En este caso así fue. Muchísimas gracias, Zaira. Y bueno, vamos a abrir el micrófono para ustedes, para si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o vivió en alguna de esas casas. Sería interesante saber qué opinan al respecto. Gracias. Buenas noches. Zaira, preguntarle cómo, situándonos en esa época, como decía la doctora, situándonos en esa época, cómo el ingeniero o el arquitecto logra convencer a su cliente de que abandone la idea del patio central donde iluminaba, donde tenía ventilación, porque vemos que tienen varias habitaciones que inclusive colindan y bueno, a la distancia, ya veremos el sábado las casas, pero cómo le iluminaban y ventilaban, cómo lograban convencerlo eso. De igual, las casas tradicionales pues tenían un acceso, quizás si eran esquina 2, y aquí ya había varias puertas, varias entradas, pues donde podían salir o podían entrar los miembros de la familia. Entonces se perdía ese control, ese dominio sobre del manejo y funcionamiento de la casa. Se podían salir los trabajadores, podían salirse los hijos, ¿no? ¿Cómo logran convencer eso? Y además, un tema muy importante, el uso del camellón, que aparece ahí el camellón. Entonces, ¿cómo logran vender esa idea? Gracias. Ok, buenas noches. ¿Sí se escucha ahí? Sí. Ok. Esa es una gran pregunta. También al momento de hacer este tipo de análisis, uno quisiera tener, ¿no? Al arquitecto, al ingeniero en este caso presente, o ese contacto para poder hacer todas esas preguntas, ¿no? Aquí lo que se basa en este análisis es, por ejemplo, cuáles fueron esas exigencias que la sociedad empezó a demandar, que se empezaron a introducir por la modernización, los manuales de buena conducta, los reglamentos de urbanización, todas esas influencias que ya estaban, que obviamente que ya se estaban proyectando en el extranjero, en Europa, y llegaron a México. Entonces, recordemos que Porfirio Díaz tenía así como el ojo muy bien puesto sobre todo lo que estaba de moda, todo lo que estaba sucediendo en Europa, principalmente en Francia, y era pues traerlo, ¿no? Como parte de esa ideología del orden y progreso. Entonces era más bien una imitación, una influencia. Entonces, si está de moda, yo también lo quiero. Si allá lo están utilizando, bueno, pues también yo lo quiero usar, porque entonces me da una distinción, ¿no? Era como parte de esa influencia o esa moda, por llamarlo así. ¿Alguien más? Pues precisamente lo que comentaban ahorita sobre todo la finca. Muchas gracias y felicidades por la exposición en primer lugar. Y ahorita que comentaban sobre todo esta Villa Esperanza, que pues la he estudiado con detenimiento, si tiene datos de qué familia vivía ahí, temas de estas familias tradicionales que vivían ahí, como los González Luna enfrente, ¿no? Que ahí tienen su casa, pero bueno. Sí, en la actualidad, al tratarse, bueno, cuando empecé con la investigación, me acerqué con los familiares de la casa, tuve un breve contacto con ellos. De hecho, no tomo en esta investigación a las familias, para respetar también su privacidad. De repente, luego es medio complicado. En la actualidad pertenece a la familia Pérez Vargas. Ya son 3 generaciones y son 6 hijos, y una de sus hijas es la que administra el inmueble para los eventos. ¿La familia original? No, creo que fue la familia, no tengo el dato, pero después fueron los Pérez Vargas. Las 3 generaciones son los que continúan en la actualidad.
Este tipo de casas, en cuanto a reglamentos, ¿hay alguna protección, algo que lineamientos en donde se trate de preservarlas? ¿Tienen algún reglamento especial estas casas? Bueno, estas casas tienen una clasificación como patrimonio artístico irrelevante. De repente luego es polémico porque como ya pertenecen al siglo XX o están más cercanas a nuestra actualidad, de repente hay algunos cambios de uso o algunos ejemplos de casas que igual en el recorrido lo vamos a poder apreciar que se han ido degradando, ¿no? Entonces es un poco complicado porque algunos no les dan como ese valor como tal, se pierde y empieza como a extinguirse esa tipología. Entonces sí hay unos como clasificaciones, pero no están del todo protegidas. Me ha sorprendido gratamente la conferencia porque al iniciar sus notas y sus referencias, en una de las imágenes aparece el filósofo alemán Martin Heidegger y me llama mucho la atención porque nunca había considerado, aunque salta a la vista ya dicho por usted y por todos los especialistas en el área, cómo el individuo y la trascendencia de se reflejan en algo que pasamos y vemos, pero no observamos, ni contrastamos, ni reflexionamos en eso. Entonces, independientemente de la precisión de su plática, pues yo en lo personal me quedo con esta reflexión que para mí es muy, muy importante. Felicidades por su conferencia. Pues precisamente de eso se trata estos cursos, que conozcamos lo que tenemos, que estemos conscientes de su preservación, de su cuidado, de su protección, y poder tener los conocimientos necesarios para hacer, cuando sea necesario, también decir, gritar, manifestarnos en contra de la destrucción de nuestro patrimonio. Entonces, patrimonio que no se conoce, pues ni se cuida ni se protege. Entonces, me da muchísimo gusto. Quisiera preguntarte, ¿cómo vamos a hacer nuestro recorrido el sábado? Ok, el recorrido lo tenemos planteado de la siguiente manera. El punto de reunión sería el sábado 27 de julio a las 10:30 de la mañana en el Mercado Juárez. El Mercado Juárez se encuentra entre la calle Prisciliano Sánchez y Miguel Blanco, muy cerquita de la avenida Enrique Díaz de León y Libertad. Entonces, igual si alguien llega con anticipación, pues puede desayunar ahí no digo anuncios, pero ahí enfrente tenemos una estación para desayunar. ¿Sale? ¿Entendieron bien toda dónde va a ser? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguno que no se le entienda mucho a la...? Igual traigo ya un croquis, si le quieren tomar una foto para que más o menos tengan el recorrido y el punto de encuentro. Igual se los puedo compartir con todo gusto. ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Y va a tener algún costo ese recorrido? No. Maestra, en su alcance, la Villa Esperanza, este recorrido no llega a eso. Sí, de hecho el recorrido lo iniciamos con una de las casas de Guillermo de Alba, que son las casas Luna. De ahí vamos continuando por Libertad, pasamos Avenida Chapultepec, llegamos a la Villa Esperanza, que es casi de los últimos puntos que vamos a visitar, pero sí nos detenemos ahí. ¿Y acceso al interior? Ok, algunos de los inmuebles que vamos a visitar, son cafés. Son cafeterías o hacen desayunos, entonces podemos aprovechar como que queremos pasar todos a conseguir mesa y podemos entrar a los baños sin problema. Entonces, no hay necesidad de sacar cita porque está abierto al público. De nada.
Déjame darle. Aprovecho también para darle las gracias a la maestra Gloria Tomás, que siempre nos acompaña, que gracias precisamente a sus alumnos es que hemos podido organizar estos eventos, porque todos ellos son egresados de la maestría que ella coordinaba. Entonces, muchas gracias, Gloria, por estar presente y por todo tu apoyo en este proyecto que ha sido tan exitoso. Una última pregunta. Sí, ¿qué tiempo se tiene programado para hacer ese recorrido? ¿El recorrido? Ok. Yo le estoy calculando, si agarramos buen ritmo y condición, 1 hora y media. Máximo 2 horas. Ya si vemos que está pesadito y que está haciendo mucho sol de más, bueno, podemos irlo recortando, pero sí traté de ajustarlo, porque no podemos visitar todas las casas de la presentación, porque vamos a estar haciendo un recorrido de sube y baja, entonces traté que fuera lo más directo posible. Entonces igual se los comparto, y ya en la caminata pues ya vemos si aguantamos o no. Muy bien, muchas gracias, maestra Zaira Nayeli Villarreal Vaca. Y ahora vamos a pedir a la doctora Adriana Rasura, coordinadora de este proyecto y vicepresidenta de esta junta directiva, que haga una entrega de un reconocimiento a nuestra conferencista. Le ruego ponernos de pie. Gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Zaira Nayeli Villarreal Vaca por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro de los Jueves de Patrimonio Cultural con la conferencia Casas de la Colonia Americana y Reforma, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 25 de julio de 2019, y este año tenemos el 155 aniversario de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Está firmado por nuestro presidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, nuestro secretario, el doctor José Sósimo Orozco, y la de la voz como directora del proyecto. Muchísimas gracias. Felicidades. Le ruego tomar asiento. Voy a dar un aviso. El próximo martes 30 de julio a las 20 horas en esta casa se presenta In Memoriam, historias breves para un cronista completo, Luis Sandoval Godoy, a cargo de nuestros consocios, el ingeniero Salvador Encarnación Jiménez y el mismísimo maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Antes de concluir, se les invita a un pequeño convivio en el patio de esta casa para seguir platicando sobre las colonias Reforma y Americana con nuestra conferencia.